Bienvenidos a De Fondo, un libro. Imagina perder la memoria por completo, o sea, por culpa de una enfermedad. No recuerdas tu casa y no reconoces a los médicos que te atienden. Ni siquiera puedes recordar tu propio nombre en algunos momentos. Digamos, una pérdida total de identidad. Exacto. Pero, al sentir un poco de hambre por la mañana, te levantas, caminas directo a una cocina que supuestamente no sabes dónde está y preparas huevos con tocino a la perfección. Suena a una película de ciencia ficción, totalmente. Pero es un caso médico real. Y pues demuestra que gran parte de lo que somos no reside en nuestra memoria consciente. Viven mecanismos mucho más profundos. Así que, para nuestra audiencia, prepárense. Hoy analizamos el libro que está cambiando la forma en que entendemos nuestras rutinas y decisiones diarias, El poder de los hábitos, de Charles Duhigg. Y es una exploración fascinante, precisamente por esa desconexión entre lo que creemos controlar y lo que realmente controla nuestro cerebro. Totalmente. Solemos asumir que cada decisión que tomamos en el día es súper racional, que estamos al mando. Pero esa es la gran ilusión. O sea, la investigación de Duhigg nos dice que casi la mitad de las acciones que hacemos a diario no son decisiones. Son pilotos automáticos ejecutándose en segundo plano. Así que la misión de la exploración de hoy es desarmar esa mecánica oculta. Exacto. Decodificar por qué hacemos lo que hacemos. Y sobre todo, descubrir cómo intervenir esos engranajes para reprogramar la mente. Pues mira, para entender la magnitud de lo que implica reprogramar la mente, pensemos en el expediente de una mujer llamada Lisa Allen. A ver, cuéntanos, Elisa. A sus 34 años, el panorama de su vida era una tormenta perfecta de comportamientos destructivos. Llevaba años arrastrando deudas severas, era fumadora empedernida, tenía sobrepeso. Una acumulación de malos hábitos que terminan colapsando al mismo tiempo, claro. Sí, y además su historial laboral era un desastre. No lograba mantener un empleo por más de un año. Y el colapso final ocurre cuando su esposo vuelve a casa un día y le anuncia que la abandona por otra mujer. No puede ser. Imagínate tocar ese fondo. Esa caída emocional la lleva a un periodo muy oscuro. Pierde el rumbo, persigue a la nueva pareja de su ex y en un impulso errático... Gasta lo poco que le queda, ¿no? Exactamente. Gasta su límite de crédito en un viaje sin sentido a El Cairo. Una huida geográfica tratando de escapar de sus propios problemas neurológicos. Estación de hotel a oscuras. Está llorando, sintiéndose destruida, y busca ciegamente un cigarrillo en la mesa de noche. Ajá, buscando su mecanismo de defensa habitual. Pero en la confusión agarra un bolígrafo. Intenta encenderlo y de pronto huele el plástico quemado. Ese olor agudo la trae de vuelta a la realidad con una bofetada. ¡Qué locura! Ahí, tirada en el suelo al otro lado del mundo, decide que necesita recuperar el control de al menos una sola cosa en su vida. Se propone cruzar el desierto a pie. Y claro, por simple capacidad pulmonar, el primer paso ineludible era dejar de fumar. Exacto. Ese era el primer dominó. Pero a ver, dejar de fumar no te saca mágicamente de $10,000 en deudas ni te hace conseguir un trabajo estable. Suena a una historia de motivación inspiracional, o sea, no a ciencia. Y esa es la trampa intuitiva en la que todos caemos. Pero lo que los científicos descubrieron años después, cuando invitaron a Lisa a un laboratorio, te va a volar la cabeza. A ver. Para ese entonces ya no tenía deudas, estaba delgada, corría maratones y trabajaba en una firma de diseño. ¡Wow! Un giro de 180 grados. Y al ponerla en un escáner cerebral, vieron que esa única decisión inicial de alterar el hábito de fumar había reconfigurado por completo sus patrones neurológicos. Las viejas rutas neuronales seguían ahí, pero habían sido rodeadas por una nueva red de materia gris. Pero espera, eso no es todo. Hay una explicación mecánica detrás de esa reconfiguración. Sí, claro, no es magia. Duhigg desglosa que para lograr este cambio, primero hay que entender lo que él define como el bucle del hábito. Son 3 engranajes fundamentales: la señal, la rutina y la recompensa. Funciona de manera muy precisa, digamos. Todo arranca con la señal, que es un gatillo en tu entorno. Puede ser una hora del día, un lugar o una emoción. Y esa señal actúa como un interruptor, ¿verdad? Exacto. Le informa al cerebro que es seguro apagar la toma de decisiones y dejar que un comportamiento automático tome el control. Luego entra la rutina, que es la acción en sí. Y finalmente la recompensa, que es el pico químico que le dice a tu cerebro que esto valió la pena y hay que guardarlo.
Y lo más fascinante es dónde se guarda ese archivo. No está en la parte racional del cerebro, sino en los ganglios basales. Que evolutivamente están diseñados para buscar pura eficiencia energética, claro. Es literalmente el modo avión del cerebro. El modo avión, exacto. Es como cuando conduces a casa desde el trabajo, después de un día terrible. Vas pensando en los correos y de repente estás aparcando en la puerta de tu casa sin recordar las últimas 10 calles. Tu parte racional iba en las nubes y los ganglios basales iban al volante. Y esa eficiencia es tan poderosa que sobrevive a la pérdida de memoria, como el caso de Eugene Polly que mencionaste al inicio. ¿El que cocinaba tocino sin saber dónde estaba la cocina? Ese mismo. Porque el hábito sobrevive. Pero para que ese bucle de señal, rutina y recompensa sea inquebrantable, hay un ingrediente secreto: el ansia. Ah, el deseo anticipado, esa necesidad física. Exacto. Y lo descubrieron con un mono llamado Julio. Lo sentaron en un laboratorio frente a un monitor. La señal era una figura geométrica en la pantalla. Ajá. La rutina era que Julio tiraba de una palanca y la recompensa era jugo de zarzamora directo a su boca. Placer puro para el mono. Al principio, la dopamina le subía justo cuando probaba el jugo. Pero conforme lo repitió cientos de veces, la dopamina empezó a dispararse en el instante en que veía la figura en la pantalla. O sea, fracciones de segundo antes de tirar de la palanca. El cerebro ya experimentaba la recompensa de forma anticipada. Y esa anticipación crea el ansia. Si bloqueaban el jugo, el mono se frustraba violentamente. Sin esa ansia, la señal no tiene fuerza. Y esa mecánica química es el santo grial de la publicidad. O sea, el publicista Claude Hopkins construyó un imperio vendiendo la pasta dental Pepsodent usando exactamente esto. En una época donde casi nadie se cepillaba los dientes. Sí, esos en las calles y campañas por correo. Pero hoy en día, la analogía actual sería la forma en que las marcas crean ansias mediante notificaciones push en el celular o el algoritmo de TikTok, para que abras la aplicación sin pensarlo. Totalmente. Juegan con la misma dopamina. Y el genio de Hopkins fue añadir ácido cítrico y menta a la pasta dental. Que químicamente no limpiaban mejor los dientes. Para nada. Solo daban un cosquilleo irritante. Y la gente empezó a asociar ese cosquilleo con una boca limpia. Creó una ansia neurológica a nivel global por sentir esa irritación. Y si la publicidad hace eso, pues se siente como si estuviéramos a merced de impulsos que ni elegimos. Ok, antes de seguir necesito que escuches esto. No estamos atrapados. Si se van a quedar con algo de este libro, que sean estos puntos. A ver, dinos esos secretos. El primero es la regla de oro del cambio de hábitos. Nunca puedes eliminar un mal hábito. Solo puedes cambiar la rutina, manteniendo la misma señal y recompensa. Usar la vieja infraestructura para algo nuevo. Exacto. El entrenador Tony Dungy hizo esto con los Buccaneers en la NFL. Eran el peor equipo. Y no les enseñó jugadas nuevas o complicadas. Les redujo la carga cognitiva, claro. Usó las señales que ya conocían de sus rivales, pero les cambió la rutina de reacción. Los hizo tan automáticos que abrumaban a equipos superiores sin pensar. Interesante. El segundo punto clave son los hábitos clave, o Keystone Habits. Pequeños triunfos que causan un efecto dominó en el resto de tu vida. Y esto aplica a gran escala, ¿no? Como el caso de Paul O'Neill en Alcoa. Sí, la productora de aluminio. Estaban perdiendo muchísimo dinero. O'Neill asume como CEO y en lugar de hablar de ganancias financieras, ¿Qué es lo que todos esperaban? dice que su única prioridad es la seguridad laboral. 0 accidentes en las fábricas. Los inversores casi se infartan, me imagino. Vendieron acciones como locos. Pero él sabía que al exigir un reporte inmediato de cada accidente, forzaba a toda la burocracia a cambiar su comunicación. Y para prevenir accidentes tenían que arreglar las máquinas y los procesos se volvían más eficientes. La rentabilidad se disparó. Transformó toda la cultura enfocándose en un solo hábito. Es súper curioso. Es como cuando haces la cama en la mañana. Un hábito minúsculo, pero de alguna manera misteriosa hace que a las 8 de la noche termines comiendo ensalada en lugar de devorar una pizza gigante frente al televisor. Totalmente. Es la inercia del orden. ¿Sabes qué es lo más loco de todo? Que la fuerza de voluntad no es un recurso infinito. Y ese es el tercer punto vital. La fuerza de voluntad es un músculo. Se fatiga durante el día con cada decisión que tomas. Si pasas la mañana resolviendo crisis, para la noche tu capacidad de resistir tentaciones está en 0. Por eso Starbucks tuvo que diseñar un sistema.
Contratan a jóvenes que no tienen paciencia infinita. Y si un cliente les grita, El músculo de la voluntad del joven se rompe rápido. exacto. Así que Starbucks creó rutinas preprogramadas para esos puntos de inflexión. Entrenan a sus baristas para que, cuando el cliente grite, se active una rutina automática. No gastan voluntad, solo ejecutan el hábito de la amabilidad. Ahora sí, vamos a lo bueno. Porque quienes nos escuchan seguramente quieren aplicar esto en su día a día, convertir la teoría en algo práctico. Sí, actuar como científicos de nuestra propia vida. Hagamos el ejercicio, pero ¿cómo lo aplico si, por ejemplo, todas las tardes en la oficina tengo el impulso incontrolable de levantarme por una galleta y estoy subiendo de peso? Bueno, el error común es usar la fuerza de voluntad para reprimirlo. Y ya vimos que eso falla. Tienes que aislar la señal primero. ¿Cómo hacemos eso? Anotas dónde estás, la hora, cómo te sientes y con quién estás. Si siempre es a las 3:30, ya aislaste la señal temporal. Ok, la señal es la hora. ¿Luego qué? Juegas con la recompensa. Un día sales a caminar, otro día comes una manzana, al tercer día vas a charlar con un compañero 5 minutos. Buscando qué acción neutraliza esa ansia original. Exactamente. Y si charlar con el compañero te quita las ganas de la galleta, significa que tu ansia real era socializar, no el azúcar. Así que diseñas una nueva rutina. Misma señal de las 3:30, misma recompensa de distracción social, pero sin las calorías de la galleta. ¿Brillante? Ahora, otro escenario. Pero ¿cómo lo aplico si quiero empezar a salir a correr por las mañanas y la cama me atrapa como un imán? Ahí usas una intención de implementación. Creas la infraestructura del bucle la noche anterior. Dejas los zapatos de correr bloqueando la puerta de tu cuarto. Y esto es vital porque la verdad mi músculo de la fuerza de voluntad a las 7 de la noche, después de contestar correos, es tan débil que mi único hábito automático es pedir comida por una aplicación. Los pasa a todos, ¿eh? Por eso eliminas la fricción. Pero lo vital es atar esa acción a una recompensa específica. Al cerebro primitivo no le importa tu salud cardiovascular futura. Necesita su pago inmediato. Exacto. Tienes que definir que al volver de correr, te darás un baño de agua hirviendo o te comerás un trozo de chocolate. Esa visualización previa genera la chispa de dopamina que te saca de las sábanas. Y aquí viene lo que nadie te cuenta de todo este proceso. A ver, Una vez que ves estos engranajes operando en ti, experimentas un cambio de perspectiva que trae una carga moral inmensa. es como el cauce de un río, digamos. Si ignoras la topografía, el agua sigue su rumbo por inercia. Pero si entiendes cómo funciona, puedes desviar la corriente. Esa metáfora es perfecta para el dilema ético que Duhigg plantea al final. Él compara a un hombre que comete un crimen siendo sonámbulo con una jugadora compulsiva que pierde la herencia de sus hijos en el casino. Ambos cerebros operan bajo patrones subconscientes súper intensos. Sí, pero la justicia perdona al sonámbulo porque nunca tuvo la oportunidad de intervenir un patrón que desconocía por completo. Claro, una vez que sabes que el hábito existe, adquieres la máxima libertad, pero también la responsabilidad ineludible de cambiarlo. Ya no hay excusa de ignorancia. Esa es la gran lección final. No puedes decir que simplemente eres así y no puedes evitarlo. Es una síntesis súper poderosa. Por eso, animamos a nuestra audiencia a que elijan un pequeño hábito hoy mismo. Identifiquen su señal y cambien la rutina mañana. Un pequeño paso para reprogramar la mente. Exacto. Muchas gracias a todos los que nos escuchan por acompañarnos en esta sesión. Los invitamos a suscribirse, a pensar críticamente en sus propias rutinas y a sintonizar nuestra próxima exploración a fondo. Nos escuchamos pronto. Este fue De Fondo un Libro.